siquiera hemos llegado al Ecuador de la legislatura y ya son varias las ocasiones en las que nos hemos preguntado si Proens puede valorar un adelanto electoral. Los gobiernos en minoría requieren de mucha izquierda y los palos en la rueda principalmente se los está poniendo al Partido Popular, el partido con el que pactaron la investidura sin entrar en el gobierno, pero con una línea de trabajo de 110 puntos. Pacto roto por Abascal, pero solo a nivel gobierno, porque de consells insulares y ayuntamientos parece que aquí Vox Madrid no entra. El conflicto es tal que ha llegado a las propias filas de Vox, despertando fobias al partido con varias renuncias al acta de diputado. Esta situación no es única y exclusiva de Baleares. Hace unas semanas hubo hasta una reunión de díscolos de críticos de varias autonomías con las directrices que les impone Abascal desde Madrid. De hecho, el afán de Vox por dificultar el gobierno de Proens es tal que hasta se ha liado en unas enmiendas con el Partido Socialista, cosa que el PSOE, por cierto, también debería hacerse mirar, con esas líneas rojas de las que presume y los cordones sanitarios que exige al resto. Vamos a analizar esta situación de Vox en Baleares con Idoia Rivas, diputada de Vox en el Parlamento. Muy buenos días, Idoia. Buenos días, gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros. Mínimo entretenidos estáis, ¿no? Sí, desde luego. Pues desgraciadamente sí, estamos entretenidos. Sí. Y bueno, esta situación realmente no es nueva. La intención de romper con el Partido Popular se viene manifestando desde el principio de la legislatura. Ya el hecho de no entrar en el gobierno autonómico pudo ser un síntoma. Por decisión de Madrid no entramos en el gobierno autonómico y después enseguida pues desde Madrid las directrices siempre eran intentar dar largas para no llegar a acuerdos, para no concretar nada. Ahí fue la primera crisis que tuvimos, en el techo de gasto famoso, Sí. que votamos en contra porque el Partido Popular no había puesto encima de la mesa ningún plan de actuación para conseguir la libertad de elección de lengua. Desde Madrid, en cambio, nos decían bueno, que eso no importaba, que podíamos seguir, que podíamos aprobar el techo de gasto. Ahora, después de haber pasado estos meses, todo hace pensar que realmente la intención de la cúpula nacional de Vox era el romper, y si avanzábamos en la agenda política de Vox en Baleares, no teníamos una excusa para romper, por tanto tampoco podía interesar demasiado avanzar en esa línea política, ¿no? Y de hecho es lo que estamos viendo que ha sucedido también en otras comunidades autónomas. El romper los gobiernos de las comunidades autónomas impide que Vox pueda seguir negociando con el Partido Popular y por tanto que se pueda avanzar en la agenda política a nivel autonómico. Esto puede tener una explicación que yo creo que es bastante evidente y parte de cuando en las elecciones autonómicas Vox sube mucho en todas las comunidades autónomas, pero en cambio a la vez baja 19 diputados en el Congreso de los Diputados. Aquí puede haber una lectura que es bastante lógica, y es que el liderazgo de Abascal podría verse perjudicado de alguna forma. El hecho de que haya gente en las comunidades autónomas que sube escaños, por ejemplo, aquí pasamos de 3 a 8 diputados autonómicos, y en cambio a nivel nacional, en el Congreso, Abascal, que es la cara visible, pues pierde 19 diputados, pasa de 52 a 33, que son los actuales. Desde ese momento, la dirección de Vox a nivel nacional está dinamitando todos los equipos que están funcionando en las comunidades autónomas. Se encargan de que las personas que pueden tener un mínimo de liderazgo, un mínimo de impulso, un mínimo de capacidad para negociar, pues sean apartadas, y en cambio buscan al antilíder. El antilíder es la persona que ponen al frente de los equipos, que son personas normalmente sin estudios, sin preparación, sin experiencia previa, que no tienen este don del liderazgo precisamente. Sí. Y esto hace que estén causando muchos problemas en los equipos, no solamente en Baleares, sino en toda España. Y precisamente de ahí surge la declaración de Barajas, cuando ya nos ponemos en contacto de diferentes puntos de España y acudimos a Barajas a esta reunión, que fue el pasado 22 de febrero, y hacemos esa declaración para pedir una refundación del partido, para volver al manifiesto fundacional del partido, porque realmente ideológicamente también el partido se ha alejado muchísimo. ¿Y crees que es posible, Idoia, volver pues, al origen del partido? Nada, ¿o esto puede acabar en otro? Claro, nada es imposible. Nosotros ahora mismo estamos en conseguir la refundación y en recuperar nuestro partido. Hay que tener en cuenta que en marzo del 2022 hubo un cambio en los estatutos de Vox, que se hizo además mediante una votación telemática, un día entre semana, día laborable por la mañana. Ese cambio en los estatutos eliminó las elecciones
de los afiliados a sus jefes, digamos, a los que están dirigiendo el partido en cada provincia. Ahora todo se digita desde la dirección nacional, o sea, Santiago Abascal. Esto es muy democrático, ¿no? No es nada democrático. Nosotros pedimos que haya un procedimiento democrático de participación dentro del partido. No es que lo pidamos de forma caprichosa, es que tenemos derecho, porque la Constitución española así lo exige y la ley de partidos también así lo exige. Mientras que todo el mundo que está nombrado sea nombrado por una sola persona y a los 5 minutos te puede desnombrar, así como te nombra, entonces no puede haber participación, solamente hay la voluntad de una sola persona. No puede ser que la democracia dentro de un partido político consista en votar al líder cada 4 años. Eso es lo que hacen los venezolanos, por ejemplo, y está bastante cuestionado, ¿verdad? Se vota además por procedimientos telemáticos, como digo, en el que te tienes que identificar con tu nombre y tus apellidos o con tu número de afiliado, ahora no recuerdo, pero hay que identificarse. Entonces, todo esto hace que las decisiones que se adoptan desde la cúpula nacional, o sea, desde el señor Abascal y otros 3 hombres que son los que mandan, son 4 en total, Sí. pues se cuestionen. Claro que se cuestiona mucha gente. ¿Por qué dejamos el grupo de ECR, conservadores y reformistas europeos, en el que está Giorgia Meloni, la presidenta italiana, después de las elecciones? Porque yo voto a Vox para Europa, estando Vox dentro de un grupo político en Europa. Y después de las elecciones deciden cambiar de grupo, irse al grupo de Patriotas por Europa, en el que está Salvini, un señor que ha apoyado explícitamente al independentismo catalán y vasco. Un señor como Orbán, que tiene intereses compartidos con Vladimir Putin. Vladimir Putin es agente de la KGB, criminal, asesino, que ha envenenado o suicidado en circunstancias extrañas a cualquier opositor que se le pone por delante, que ha invadido Ucrania, un país soberano europeo, saltándose todos los tratados internacionales, toda la normativa de derecho internacional que precisamente después de la Segunda Guerra Mundial nos dotamos todas las naciones para preservar la paz mundial. ¿Por qué está el señor Abascal presidiendo este grupo, en el que está también el partido de la señora Le Pen, que es proabortista, que además ha elevado el derecho al aborto a nivel constitucional? Y Doña, con toda esta situación aquí en Baleares, ¿te planteas dejar el acta de diputada de Vox? El acta de diputada de Vox es un acta que forma parte de mis derechos políticos y la Constitución española me ampara. Y precisamente los diputados no estamos sometidos a mandato imperativo para evitar las coacciones o las coacciones que puedas recibir tanto de votantes como de ciudadanos, como incluso de las propias cúpulas de los partidos políticos. Mientras yo siga defendiendo los ideales con los cuales me presenté a las elecciones, no tengo por qué dejar mi acta. Yo entendería que los ciudadanos me dijesen: escucha, es que tú prometías unas cosas, tú tenías una ideología y ahora estás defendiendo la contraria. Eso sí que lo entiendo, y eso es precisamente lo que estamos denunciando miembros de Vox a la cúpula nacional de Vox, que teníamos una ideología, teníamos unos posicionamientos, por ejemplo, a nivel internacional con el conflicto de Ucrania, sí, y que ahora mismo han cambiado de rumbo completamente. Y cuestionamos ese cambio de rumbo precisamente porque no hay procesos participativos y porque no ha habido un congreso, no ha habido unas elecciones a nivel interno para dirigir a nuestros dirigentes, a nivel provincial, no ha habido una ponencia, una votación, no ha habido ningún procedimiento de participación. Ni siquiera sabemos si el cambio de grupo político en Europa está recogido en algún acta, en algún órgano directivo del partido, por ejemplo, este cambio de rumbo Comité también se Ejecutivo está Nacional. produciendo aquí en Baleares, ¿no? Con esta pinza entre PES y Vox de la semana pasada. Esto nos afecta aquí a nuestra tierra, o sea, ¿cómo son vuestras reuniones del grupo con el resto de los diputados? Por ejemplo, nosotros no hacemos reuniones de grupo ya directamente desde hace mucho tiempo. Se dejaron de hacer las reuniones de grupo porque no tenían ningún sentido. Entonces, yo voy al Parlamento y yo me entero de lo que voy a votar cuando la señora Manuela Cañadas levanta la mano y dice sí, no o abstención. Esto es lo que yo estoy haciendo. El día que yo tenga que votar Manteniendo algo... la disciplina de voto. Sí, el día que yo tenga que votar algo que va en contra de mis principios, pues me plantearé esa disciplina de voto. Hasta el momento no ha ocurrido. Por tanto, dejar el acta, si yo sigo votando lo mismo que mis compañeros, no tiene para mí ningún sentido. 12:42 minutos, seguimos en directo aquí en Herrera, en COPE Baleares, con Idoia Rivas, diputada de Vox en el Parlamento, sobre la tensa situación de este grupo parlamentario y la dificultad de gobierno también que tiene en consecuencia para el Partido Popular de Marga Proens. Idoia, como estábamos hablando, ¿puede ser la situación a la que os estáis viendo sometidos los díscolos, los críticos dentro de aquí de Vox Baleares, un ejemplo para el resto de comunidades
comunidades autónomas, de que vean lo que realmente es Vox, lo que es el partido, y lo poco que os deja crecer o destacar o trabajar al servicio del pueblo y de la ciudadanía, y que estos acuerdos de gobierno puedan salir adelante. Sí, bueno, es que esto está pasando, de hecho, ya en todas partes, en todos los... las comunidades autónomas donde Vox podía haber llegado a acuerdos con el Partido Popular y avanzar en la agenda política de Vox. Bueno, pues hemos visto, por ejemplo, el portavoz de Castilla y León hace poco también dimitió y además dijo públicamente que había sido sometido a algunas situaciones dantescas. Es lo que te decía yo antes del el mobbing, las presiones, el hostigamiento que sufrimos muchas personas que queremos avanzar, que queremos llegar a acuerdos para que nos vayamos. Dicen el puente de plata, dicen, ponemos, el que no quiera estar, puente de plata. Y luego, en cambio, pues buscan perfiles más inapropiados para la negociación o para el avance, ¿no? Para poner al frente de los equipos. Nosotros aquí en Baleares venimos percibiendo este deseo del adelanto electoral, de tensionar las relaciones con el Partido Popular desde el principio de la legislatura, como te decía. Nosotros en enero del 2024, después de haber conseguido negociar unos presupuestos al margen de la Dirección Nacional, que no nos permitía negociar en esos términos, pero al final nosotros sí que nos unimos en el grupo y pudimos negociar unos presupuestos para el año 2024 en el que conseguimos todo lo que pedimos, todo. De hecho, fuimos la única comunidad autónoma en la que se eliminaron al 100% las subvenciones a sindicatos y a asociaciones de la patronal. El resto, dirigidos desde la Dirección Nacional, eliminaron solamente al 50% esas subvenciones, ¿no? Los titulares de la prensa de aquella época lo dejaban muy claro, ¿no? Pues el PP se somete a Vox, Vox le marca la agenda a la señora Proens, habría que tirar de hemeroteca para ver lo que ocurrió. Sí. Después, bueno, nos enteramos de que la dirección de Baleares estaba trabajando para que hubiese un adelanto electoral y fue cuando hubo esa implosión dentro del grupo en el que 5 diputados quisieron echar a otros 2, que eran los que estaban formando parte de la dirección provincial de Vox en Baleares y que querían ese adelanto electoral, ¿vale? Tenemos las declaraciones del señor... ¿El adelanto electoral es para quitarse a diputados como tú, por ejemplo? Pues no tengo ni idea de para qué quieren el adelanto electoral. A lo mejor es, pues, están experimentando con Baleares porque aquí, como decía al principio, aportamos menos diputados al Congreso, solamente son 8 diputados y tampoco es tan importante, ¿no?, esta circunscripción para alguien que cuenta escaños en el Congreso. En fin, el tema es que tenemos las declaraciones del señor Fulgencio Coy en su día, en el que pedía en Twitter, en prensa y a los 4 vientos un adelanto electoral en Baleares. Y ahora estamos viendo cómo otra vez se vuelven a tensionar las relaciones entre el Partido Popular y Vox. Después de esa ruptura del acuerdo de gobierno con la excusa de los MENAs, hay que decir, pues que supongo que muchos lo sabemos, pero otros no, que las competencias en los acogimiento de MENAs la tiene el Consejo Insular de Mallorca, no la tiene el Gobierno de Baleares, la tiene el Consejo Insular de cada isla. Entonces aquí somos islas, tenemos consejos insulares y si alguien en Madrid, en la calle Bambú, sabe situar las islas en el mapa, debería saber que aquí hay consejos insulares que son los que... Y el Consejo de Mallorca siguen gobernando conjuntos PP y Vox. Y ya por último, presupuestos, porque el presidente de la Comunidad Valenciana, Amazon, ha conseguido un acuerdo con Vox para sacar los presupuestos 2025 adelante. ¿Qué va a pasar con los presupuestos 2025 de aquí de Baleares? Pues vamos a ver si también se consigue ese acuerdo. Sería lo deseable y lo esperable para todo el mundo, que al final los ciudadanos lo que les importa es que sigan avanzando las agendas de las políticas que ellos han votado. Entonces los ciudadanos pidieron un cambio en mayo del 23 en esta comunidad autónoma y estamos perdiendo un tiempo precioso en dar titulares vacíos que nos llevan a ningún sitio. Lo que tenemos que hacer es trabajar para avanzar conjuntamente con el Partido Popular. Evidentemente, Vox no podrá llegar a sus máximos porque no tiene mayoría absoluta, pero tiene que saber negociar y llegar a un entendimiento con el Partido Popular para cambiar las cosas y mejorar y avanzar. Y por el bien de los ciudadanos de Baleares y por los ciudadanos de España. ¿Romperías la disciplina de voto? Hasta el momento no me han dado motivos. Espero que no suceda ese No escenario. Dejar el acta de diputada, pero pasarte al grupo de no adscritos. No me planteo esa situación de momento. Hasta que yo no me vea en una situación en la que realmente me veo comprometida porque tengo que votar algo que va en contra de mis principios, de mi moralidad, pues esa situación ni me la planteo. Idoia Rivas, diputada de Vox en el Parlamento, muchísimas gracias por responder a todas las preguntas. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós.